Hermanos, el Señor le bendiga a todos. Espero que estén muy bien. También a los que están conectados a través del Facebook. Estuvimos terminando 1 Corintios, ¿recuerdan? Y estamos tocando temas referente al acercamiento de la Navidad, el recordatorio del nacimiento de Cristo. Entonces, tratamos de dar mensajes en este tiempo referente al Señor y su venida y lo que significa su salvación para nosotros. Amén. Y el objetivo de esta mañana es eso, recordar lo que significa estar en Cristo y el valor que le debemos dar el estar en Cristo. Si me acompañan esta mañana para orar, y vamos con la ayuda del Señor, a exponer un tema en esta mañana. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu misericordia, por tu bondad, por tu amor, por tu salvación. Éramos esclavos del pecado. Éramos esclavos de Satanás, dice tu palabra, Señor, y fuimos libertados. Así como un esclavo es libertado, donde se rompen las cadenas y queda libre, así nosotros también quedamos libres, Señor. Y es por tu muerte y resurrección, tu obra en la cruz del Calvario, Señor. Te damos gracias, porque no podemos pagar esa libertad que tenemos en Cristo Jesús. No hay cómo pagar, Señor, solamente podemos agradecer y vivir para ti, para siempre, Señor. Ayúdanos en esta mañana, Señor, a entender tu voluntad, tus propósitos, a contemplar tu palabra, Señor, a mirar las Escrituras y ver tu gloria, Señor, y verte a ti, Padre Santo, y ver lo que hiciste por nosotros, Señor. Que tu Espíritu Santo hoy nos ilumine, nos enseñe, nos exhorte, nos consuele, nos anime, nos guíe a toda verdad y nos dé el crecimiento que necesitamos día a día. Toda la gloria es para ti, Señor, en esta mañana. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Marcas. Seguramente, hermanos, alguno de ustedes ha sido marcado en esta vida por alguna situación buena o alguna situación mala, pero fuimos marcados alguna vez, ¿verdad? Si te pregunto, ¿qué cosas marcaron tu vida en esta vida desde que naciste hasta hoy? Tal vez me cuentes cosas impactantes que marcaron tu vida. Puede ser alguna fatalidad, algún accidente. Puede ser algo que te dejó muy feliz, el nacimiento de un hijo, cuando te casaste, cuando conociste a alguien, cuando terminaste algo, cuando te sucedió algo y marcó tu vida y lo tenés presente hasta hoy en el recuerdo y lo contás y le decís, esto marcó mi vida. Pero ciertamente para los creyentes, la cosa más grande que ha marcado su vida fue conocer a Jesucristo. De hecho, debe ser lo que todo cristiano debiera decir. A mí me marcó conocer al Señor Jesucristo. Fue un antes y un después mi vida desde que conocí a Jesucristo. Debe ser la marca más grande de tu vida. Debe ser el impacto más fuerte que hayas recibido, el conocer al Señor Jesucristo. En 2 Corintios 5, vamos a ver, hermanos, 2 Corintios de hecho trata del ministerio del apóstol Pablo. El apóstol Pablo era muy atacado y fue muy atacado en su ministerio. ¿Por qué? Porque muchos decían que él no era apóstol de Jesucristo, sino que era un perseguidor de la iglesia y lo seguía haciendo. Otros decían que Pablo era un impostor, que no era un verdadero apóstol. Pablo tenía que frecuentemente demostrar que era un apóstol del Señor Jesucristo, haciendo la obra del Señor Jesucristo.
Con su impecable testimonio y su elocuencia, su predicación y su fervor para ganar almas hacían que se disipe las dudas. Pero había todavía muchos detractores. De eso trata 2 de Corintios. De la defensa del apostolado del apóstol Pablo. Defensa de su apostolado, de su trabajo, de su ministerio. Pero Pablo era un perseguidor de la iglesia, dice en Hechos capítulo 9. Pablo inclusive aprobó la muerte de Esteban como uno de los líderes del Sanedrín. Era un asesino el apóstol Pablo. Ese era el apóstol Pablo. Saulo de Tarso era un celoso de la ley, pero estaba dispuesto a matar a cualquiera que se oponga a la ley, a Jehová, al Antiguo Testamento. Era un perseguidor de los nuevos creyentes, de los del camino, dice la Biblia. Era un perseguidor hasta que Cristo se le apareció y marcó su vida. Cristo marcó totalmente la vida de Pablo, la cambió completamente. Hizo un giro de 180 grados total. Y entendió Pablo que él ya no podía perseguir a la iglesia y no debía perseguir a la iglesia, sino debía reconciliar a los pecadores con Dios. Pablo adoptó un nombre junto con otros colaboradores y se autoproclamó Pablo como un reconciliador. Él tenía el ministerio de la reconciliación de parte de Dios. Él tenía que reconciliar a los pecadores con Dios. Y Pablo estaba dispuesto ahora a sufrir lo que sea para que el pecador alcance a Dios y se reconcilie. Es más, Pablo dio su vida por el Evangelio, dio su vida por Cristo y dio su vida por las ovejas de Cristo. Él peleó la buena batalla, dice la Biblia. Él acabó la carrera, él ha ganado, ha vencido. Y él reconoce que Cristo le ayudó en su ministerio. Marcas. Fíjense lo que dice en 2 de Corintios 5. 2 de Corintios 5, acompáñenme en la lectura, 14 al 19. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Marca. Cuando Cristo te marca, cambia tu vida. Pablo se puso de ejemplo y dijo, ahora el amor de Cristo me aflige, me constriñe. Es como una topadora que te presiona, es como algo que te presiona, te choca, te golpea. Eras perseguidor de la iglesia, ahora no puedo más perseguir a la iglesia. Cristo me perdonó, Cristo me amó, pensaba Pablo. Ahora me aflige el amor de Cristo. Tengo que hacer algo. No puedo ser un cristiano que está sentado nada más. No puedo ser un creyente indiferente a lo que pasa con el pecador. Me constriñe el amor de Cristo. Fui marcado por el Señor. Por eso Pablo dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Está marcado. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Y Pablo dice después que él tiene ese ministerio, el ministerio de la reconciliación.
Esta palabra en Cristo, fíjense en el versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, uno se para aquí en Cristo y tiene muchas cosas. Podemos estudiar solamente esta palabra hoy, por ejemplo, y significa mucho estar en Cristo. Si uno va a estudiar este versículo nomás, hace toda una exposición, puede hacer varias prédicas de solamente decir estar en Cristo. Estar en Cristo es un cambio radical. Es diferente que estar sin Cristo, es totalmente diferente. ¿Por qué? Porque en Cristo hay esperanza, hay vida eterna, hay gozo en medio de las pruebas, pero por sobre todo hay perdón de pecados y vida eterna. Por sobre todo, el que está en Cristo es salvo para siempre. Es diferente al que está sin Cristo. La Biblia dice que el que está sin Cristo está sin esperanza y sin Dios. ¿Saben lo que es, hermanos, estar en este mundo sin esperanza? Sin esperanza de nada. Hasta podés tener un buen presente y un buen pasar, pero en lo espiritual estar sin esperanza. ¿Por qué? Porque estás sin Dios. Sin Dios. Por eso Pablo dice, si alguno está en Cristo. Es diferente a estar en Cristo. Cuando Cristo marca tu vida, estamos en Cristo. Inclusive si estudiamos esta palabra en Cristo, vamos a encontrar en el Nuevo Testamento como 80 veces, 85 veces, esta palabra en Cristo. Bendiciones en Cristo, amados en Cristo, redimidos en Cristo. Pablo dice, nos gloriamos en Cristo. En Efesios dice que tenemos las bendiciones espirituales en Cristo. El énfasis del Nuevo Testamento, en Cristo, en Cristo. Inclusive sufrir en Cristo es diferente que sufrir sin Cristo. Padecer en Cristo es totalmente diferente que padecer sin Cristo. Morir en Cristo es totalmente diferente a morir sin Cristo. No importa cómo vas a morir, mi hermano. Lo importante es que mueras en Cristo. No importa de la forma, no importa el modo. Alguien puede morir sin Cristo durmiendo en su vejez, plácidamente. Vivir 100 años y simplemente dormir. Para el corazón, no respira más. Pero si ha muerto sin Cristo, entonces murió sin esperanza y sin Dios. Por eso, hermanos, está 80 veces en Cristo en la Biblia. El énfasis del Espíritu Santo es, en Cristo es otra cosa. Tiene que ser en Cristo tu vida. Tu muerte tiene que ser en Cristo. Cuando te enfermas, enfermate en Cristo. Cuando tenés escasez, es mejor que la tengas en Cristo. Cuando tenés abundancia, que sea en Cristo. Cuando estés sano, que sea en Cristo. Vamos a ver 3 puntos con este pasaje. 1, el significado de estar en Cristo. ¿Qué significa estar en Cristo? Luego, ¿qué implica estar en Cristo? Las implicaciones. Si estoy en Cristo, ¿en qué me beneficia a mí estar en Cristo? Y tercero, ¿cuál es el consuelo de estar en Cristo? Número 1, el significado de estar en Cristo. Para entender lo que significa estar en Cristo, tenemos que ir al Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, hermanos, el Antiguo Testamento apunta a lo que Cristo iba a hacer en el Nuevo Testamento. Todo lo sucedido con el pueblo de Israel era una sombra de lo que va a suceder. Y lo que sucedió con la venida de Cristo, con la muerte de Cristo, con la resurrección de Cristo, cómo Dios trata con el pecado, cómo Dios trata con un pueblo escogido, cómo Dios disciplina, cómo Dios ama, cómo Dios tiene misericordia. Eso trata el Antiguo Testamento. El carácter de Dios y los planes de Dios. Entonces podemos remontarnos al Éxodo, por ejemplo, y si
en su casa leen el Éxodo, hay que leerlo completo para tener un buen entendimiento. Éxodo significa salida, se llama Éxodo ese libro, ¿por qué? Porque el pueblo de Israel salió en ese tiempo con Moisés. Dios usó a Moisés para liberar a Israel de la esclavitud en Egipto. Dios había hablado a Abraham en Génesis 15, le había hecho un pacto, le había prometido un hijo, inclusive en Génesis 15, pero específicamente en el versículo 13 le dice que sería esclavo en Egipto primero. Le iba a dar un hijo, se iba a multiplicar la familia de Abraham, iban a entrar en una tierra prometida por Dios para tener descanso y paz, pero antes Dios les dice, van a estar como esclavos en Egipto. Y la cantidad de años, 400 años, y se cumplieron 430 años de esclavitud. Si trazamos eso y lo llevamos a nuestra vida, habla de mucho pecado, de mucho tiempo fuera de Dios, de mucho tiempo en oscuridad, de mucho tiempo andando como esclavos en este mundo. Así estaba Israel. Estaba como esclavo en Egipto. Pero el Señor levanta a Moisés y libera al pueblo de la esclavitud. Ese es el resumen del Éxodo. Lo liberta. Después de 400 años aparece Moisés y Dios usa a Moisés. Israel sale y se va al desierto porque tenía que dirigirse a una tierra, la tierra que Dios prometió a Israel. Fueron libres los israelitas, dice la historia bíblica, pero ellos volvieron a desobedecer en esa libertad. En esa libertad que Dios le dio, ellos volvieron a desobedecer. Dice la Biblia que fueron cautivos por los asirios y por los babilonios. Los profetas avisaron, anunciaron que iban a ser esclavos, pero que Dios los iba a libertar otra vez. Pero fueron esclavos por su desobediencia. Vaya conmigo al Salmo 137. Salmo 137. Los israelitas, cuando estaban libres y se sentían seguros y estaban en Dios, por decirlo así, cuando ellos percibían que Jehová estaba con ellos porque estaban libres, Salmos 137, ellos cantaban, ellos adoraban, ellos hacían fiestas para Jehová. Y estando en Asiria y en Babilonia, los soldados, los babilonios, los asirios y también algunos israelitas, para animarse, pedían que canten en Babilonia y en Asiria. Que canten, que hagan esa fiesta para Jehová. Y fíjense lo que dice en Salmo 137, 1 al 5. Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas, y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos. Y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo, cantadnos algunos de los cánticos de Sión. Y ellos respondieron, ¿cómo cantaremos cánticos de Jehová en tierra de extraños? Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza. Hasta ahí. Los israelitas se sentían en Dios cuando estaban en Sión. Los israelitas se sentían seguros cuando estaban en un tabernáculo que mandó construir el Señor. También en un templo. Los israelitas decían, aquí está Jehová, estamos en Jehová, estamos en Cristo, estamos bien. Pero todavía no tenían la libertad plena, la libertad en Cristo, la libertad espiritual. Por eso es una sombra de lo que iba a venir.
Pero para que entendamos nosotros, hermanos, ¿qué podemos cantar si estamos sin Cristo? ¿Qué alegría puede haber para el que está sin Cristo? ¿Qué arpa puede agarrar y tocar y hacer fiesta a alguien que está sin Cristo? Ahora en Isaías, les voy a leer, Isaías trae la promesa de libertad. En 51:11 dice, ciertamente volverá nación cantando, y va a haber gozo perpetuo, y habrá sobre sus cabezas ese gozo, y tendrán gozo y alegría, y el dolor y el gemido huirán. O sea, la promesa de Isaías, que va a volver la alegría, pero tienen que estar en Cristo para eso. Vamos a Lucas 9, la transfiguración. Vamos a ver qué pasó ahí en la transfiguración de Jesús. Lucas 9. Versículo 28 en adelante. Lucas 9, la transfiguración. Aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo, Jesús, el Señor Jesús, y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra y su vestido blanco y resplandeciente. Y he aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Aquí llama la atención la palabra, fíjense en el versículo 31, hablaban de su partida. ¿De qué estaban hablando Elías, Moisés y Jesús transfigurados? Algo sobrenatural ocurrió ahí. Estaban hablando de su éxodo. Aquí la palabra partida significa salida, éxodo. Y tiene que ver con el último éxodo que iba a ocurrir para los pecadores. Los israelitas tuvieron mucha libertad, fueron librados de sus enemigos. Pero Jesús estaba hablando de su muerte y su resurrección, que iba a traer el verdadero éxodo. ¿Cuál es el verdadero éxodo? La verdadera libertad, la libertad final de la esclavitud. El éxodo que hizo Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Y su resurrección. Se entiende como el Antiguo Testamento apunta a la obra de Cristo. El Antiguo Testamento apunta a todo lo que iba a hacer el Señor Jesús. Y el Señor Jesús es el éxodo para todos los pecadores. Él es la salida. Es el que va adelante librando y libertando a un pueblo pecador. Un pueblo en oscuridad, un pueblo sin Cristo. Entonces podemos concluir este punto de que somos esclavos del pecado. Pero solo Cristo nos puede librar de forma definitiva. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué significa? Estar en Cristo es lo último, no hay más. No hay más. Si no confías en eso, no hay más salvación. No hay Moisés, no hay Abraham, no hay Éxodo, no hay dinero. Nada te puede libertar del pecado. Ni la fama, ni el poder, ni el dinero, ni el buen nombre, ni tu conducta, ni tu moralidad. Nada. Solo en Cristo hay libertad. Por eso Pablo decía, de modo que si alguno está en Cristo, eso significa estás libre. Si alguno está perdonado, si alguno está en libertad, pero en libertad definitiva. Cristo es el éxodo definitivo. Vamos a ver las implicancias de estar en Cristo. Eso significa entonces, hermanos, estar en Cristo. Estar en Cristo es haber nacido de nuevo, ser perdonado y estar en Él. Ahora, ¿qué implica? ¿Qué significa estar en Él? Número 1, que si estás unido a Cristo, dependes de Cristo.
te alimentas de Cristo, creces en Cristo y estás sostenido por Cristo. Un buen ejemplo más o menos podía ser el bebé en el vientre de la mamá. Todas las que son mamás saben lo que les estoy hablando. Los varones no podemos entender eso, solamente contarlo. Debe ser una sensación increíble, debe ser extraordinario. Como decía mi esposa, ¿vos sabés lo que es tener una vida dentro de ti? No hay cómo explicar, es algo maravilloso, es algo del Señor. Ahora ese bebecito depende totalmente de la mamá. La mamá le alimenta, le cuida, le protege, está ahí adentro, está en su mamá. Tal vez nosotros somos como esos bebés estando en Cristo, dependemos del Señor, el Señor nos sustenta, el Señor nos alimenta, el Señor nos protege, el Señor nos cuida. Eso significa, eso implica estar en Cristo. En Juan 15:5 dijo el Señor, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Hermanos, no estamos con Cristo solamente, estamos en Cristo, en Él. Segundo, ¿qué implica? Que mi estado o estatus ha cambiado. ¿Qué significa eso? Que de muerte eterna pasamos a vida eterna. La Biblia dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Estábamos muertos, sin esperanza y sin Dios, pero pasamos a vida eterna. Un ejemplo un poco simplista es cuando alguien hace el cursillo de ingreso a la facultad, lo rinde, lo pasa y ¿qué dice? Viene a la casa, ya soy alumno de ingeniería, ya soy alumno de medicina, tengo otro estatus ahora, ya soy universitario, cambió mi estatus, cambió mi estado. Los creyentes de muerte pasamos a vida, tenemos vida eterna, tenemos vida espiritual. Dice en Juan 5:21, el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna, tiene vida eterna. Jesús mismo lo dijo, el que oye mi palabra y cree tiene vida eterna. Es más, cambia de estado, dice el Señor, cambia de estatus. Dice, y no vendrá a condenación, pero ha pasado de muerte a vida. Ya no hay condenación para el que está en Cristo Jesús. Es el mejor estado en que podés estar. Ese es el estado de un creyente que está en Cristo. Si alguien está en Cristo, tiene vida eterna. Tercero, tiene dos privilegios grandes el que está en Cristo. Número uno, tiene comunión con el Padre. Tiene comunión con el Padre. Tiene una relación de papá e hijo. El Padre nuestro es para los hijos de Dios. Por eso empieza así, Padre nuestro. ¿Quién puede decir Padre nuestro? Los creyentes. Solo los creyentes. Dios dijo, yo soy Dios de vivos y no de muertos. Dios trata a las personas como sus criaturas. A toda la sociedad trata como sus criaturas, porque Dios las creó y les da el sol, les da el agua, les da la vida, le acondiciona al mundo para que vivan. Dios alimenta hasta los pájaros, dice la Biblia. O sea, Dios es amoroso con todos, pero tiene una relación exclusiva con su pueblo, con sus hijos. Los hijos confiadamente podemos decir, Padre. Qué tremendo, ¿no? No es solamente una repetición, una oración que se repite, sino un Padre nuestro de corazón, real, veraz, sincero.
Y el segundo privilegio es que somos parte del cuerpo de Cristo. La iglesia es comparada como un cuerpo, donde la cabeza es Jesús y el cuerpo somos nosotros, diferentes miembros del cuerpo, y somos parte del cuerpo de Cristo. Tal vez hay algún hermano en Japón, en Nigeria, en Grecia, y si somos todos hermanos, pertenecemos a la familia de Dios, somos el cuerpo de Cristo. Cuarto, que estamos seguros para siempre. Eso es estar en Cristo. Estamos seguros para siempre. Estamos en Él. No estamos con Él, estamos en Él. Un cuerpo. Estamos unidos a la cabeza, a Cristo. ¿Qué significa estar seguro para siempre? Que tenemos protección y refugio en el Señor. En Juan 10, un versículo que vamos a Juan 10, me encanta este pasaje, hermano. Es una expresión de seguridad para la iglesia. Hermano, cuando estés afligido, desesperado, podés ir corriendo a Juan 10. Cuando tenés dudas, inquietudes, podés correr a Juan 10. Cuando no podés más, hay una desesperación por algo, hay una aflicción. Juan 10, 27 al 29. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Tremendo. Nadie las puede arrebatar de las manos de mi Padre. Una protección total para vos, mi hermano, para vos, mi hermana. Protección total, 24 horas, hasta el final. En Romanos, Pablo hace esta pregunta: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y viene una lista de posibles situaciones que nos puede separar. Pero ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principado, ni espada, ni hambre, ni desnudez, ni peligro, nada me puede separar de su amor. Tercero, el consuelo de estar en Cristo. ¿Cuál es el consuelo de estar en Cristo? 2 Corintios 5, 17. Las cosas viejas pasaron, dice la segunda parte. Fíjense, las cosas viejas pasaron. El Señor es Dios, ¿verdad? Soberano. Algunos dicen, Dios no se acuerda más de lo que hiciste en el pasado. En realidad, Dios lo sabe todo. Dios sí se acuerda, hermanos, de todo. No es que es un desmemoriado. Ahora, lo que hace Dios es, no tiene en cuenta tu pasado. Lo recuerda. Dios es Dios. Pero no lo tiene en cuenta. Se olvidó el Señor de eso. De tu pasado de tinieblas, de tu pasado ofendiendo a Dios, de tu vida pecaminosa. Dios lo archivó. Está archivado eso. Amén. Está archivado. Nunca va a sacar a luz lo que pasó en tu pasado. Nunca va a abrir el cajón para mostrarte tu pasado otra vez. Nunca te va a acusar el Señor, porque ya te perdonó. Ese es el consuelo que tenemos. Entonces, ¿cómo puedo vivir así también? Si el Señor archivó tu vida pasada, tenés que hacer lo mismo también en tu corazón. El Señor te perdonó. La gente te puede apuntar con el dedo. Sí, te conozco, vos fuiste un ladrón. Y tenés que decir, sí, fui, bien dicho. Fui y el Señor me perdonó. Amén. Archivó mi causa. Fui declarado inocente. Fui declarado libre.
Segundo consuelo, la culpa fue eliminada, el sentido de culpa. Todo el mundo siente culpa, hermanos. Y vos sentiste también sin Cristo. Todo el mundo tenemos un sentido de culpa. Sabemos que somos malos, que estamos haciendo cosas malas, pero estamos ciegos, no podemos ver a Cristo a menos que el Espíritu Santo te abra el entendimiento. Hay un sentido de culpa, hay una angustia que te aflige. Hay una falsa seguridad de bienestar en los pecadores. Hermanos, la gente que te muestra su felicidad no es verdad. No es verdad. Solo en Cristo puedes ser feliz de verdad. Es una falsa seguridad. ¿Por qué? Porque hay un sentido de culpa, hay una espina ahí que no entiendo. Otro consuelo es que tus viejos sistemas de valores ya pasaron. Tu forma de vivir antigua pasó. Las cosas viejas pasaron. Aprobabas el aborto, ahora no. No deberías. El Señor te cambió la mentalidad. Aprobabas cosas inmorales, ahora las repudias. Las cosas viejas pasaron. Ahora te tienta tu carne, seguramente tenés tentaciones, ¿verdad? Debilidades, pero las odias, no querés pecar. Las cosas viejas pasaron, tenés luchas contra tu vieja vida. Ese es el consuelo, que las cosas viejas pasaron. Cuarto, tu relación con Dios y el pecado han cambiado. Tu relación con Dios cambió y tu relación con el pecado cambió. Antes ofendías a Dios con tus actitudes, con tus palabras, con tus pensamientos. Ahora querés amar a Dios de todo tu corazón cada día. Las cosas viejas pasaron. Y la relación con el pecado, antes te deleitabas en el pecado, ahora luchás contra el pecado. Fíjense en 2 Corintios 5:17 al final, dice, he aquí todas son hechas nuevas. Ese es el consuelo, todas son hechas nuevas. ¿Qué significa eso? Que ya no vives para lo temporal, ya no vives para lo temporal, tu vida tiene sentido ahora. Tenés un concepto de la vida diferente, ahora mirás diferente el mundo, mirás diferente los problemas políticos. Ahora ya sabés por qué hay problemas sociales, políticos. Antes decía, seguramente, si tuviéramos dinero, si tuviéramos una mejor educación. Ahora ya sabés por qué los corruptos son recorruptos. Ahora ya sabés por qué la sociedad está como está, por qué la gente piensa lo que piensa. Porque todas son hechas nuevas, tu mente fue renovada, tu mentalidad fue cambiada. La Biblia dice que tu corazón de piedra fue quitado y fue entregado tu corazón de carne. Todas son hechas nuevas, ya no vives para lo temporal, sino que vives para la eternidad. Hermanos, tenemos que vivir para el futuro espiritual. Todo lo que hago lo hago para la gloria de Dios, eso significa. Vivo para Él. Pablo decía, el Espíritu me constriñe. Era muy egoísta, perseguía a la iglesia, ahora vivo para Cristo. Pablo vivió para el Señor, hermanos. Miren a Pablo en Hechos. A él no le importaba si comía o no comía, si se enfermaba o no. Él se despojó, hermanos. Él quería que Cristo brille en la iglesia. Pablo quería que los ojos del entendimiento se abran en los pecadores. Pablo dedicó su vida al Evangelio. Nosotros en el lugar que estamos, en el trabajo que tenemos o lo que hacemos, debemos hacerlo para la gloria de Dios y para la extensión del Evangelio. Las cosas son hechas nuevas.
¿Qué significa también que tu esperanza es real ahora? Hermanos, ahora podés morir tranquilo. Nadie quiere morir, yo sé, todavía. Pero hay una esperanza real si es que el tiempo de tu partida se acerca y bueno, tenés una esperanza de salvación segura porque estás en Cristo. Me encanta cuando los hermanos están en su lecho de muerte. Por un lado hay tristeza y llora la familia, por otro lado el moribundo dice, me estoy yendo con el Señor. ¡Wow! El Señor me está esperando. Qué seguridad, hermanos, ¿verdad? Me estoy yendo con Él. Porque su esperanza es real. Porque ha cambiado su mente y su corazón. Y por último, tu final será glorioso porque estás en Cristo. Ese es el consuelo. Hoy podés estar en aflicción continua, en tribulación y angustia. Cualquier hermano aquí puede estar pasándola mal hoy. Otro hermano el año que viene, otro hermano el año pasado. Alguna vez puede haber un tiempo de angustia para cada uno de nosotros. Pero el consuelo que te da el Señor, hermano, es que tu final va a ser glorioso. Tu presente puede ser un presente que nadie quiere, un presente terrible, pero tu final será glorioso, porque estás en Cristo. Y para terminar, hermano, les leo una frase que dijo Charles Spurgeon sobre cómo se sentía él cuando estaba peleando para ser salvo con sus fuerzas y después cuando entendió que en Cristo tiene consuelo y tiene esperanza. Dijo él, a pesar de todo mi esfuerzo, no puedo descubrir ningún tipo de razón dentro de mí que justifique que yo sea partícipe de la gracia divina. Si en este momento estoy en Cristo, se debe solamente a que Cristo puso su voluntad en mí. Y esa voluntad era que yo debía estar con Él, allí donde Él está, y que yo compartiera su gloria. Después dice Charles Spurgeon, no puedo poner la corona en ninguna otra parte sino sobre la cabeza de Cristo, cuya gracia poderosa me ha salvado y me ha salvado de descender al infierno. Vamos a orar, hermanos. ¿Amén? Padre Santo, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu poderosa palabra, Señor. Gracias por el consuelo que traes a la iglesia de estar en Cristo, Señor. Gracias porque entendemos el significado de estar en Cristo. Estábamos sin Cristo, esclavos del pecado, sin esperanza y sin Dios. Pero gracias al Señor que fue a la cruz voluntariamente y amorosamente, por amor a su pueblo, fue a la cruz, se despojó a sí mismo, fue obediente hasta la muerte y resucitó en victoria al tercer día. Gracias, Señor, porque ahora tenemos esperanza. Gracias, Señor, porque somos tus hijos. Gracias, Señor, por las bendiciones de estar en Cristo Jesús. Toda la gloria sea para ti en esta mañana, Señor. Que recordemos siempre eso, Señor. Que tú no viniste a darnos riquezas o sanarnos todas las enfermedades. Tú viniste a salvarnos, Señor. Tú viniste a rescatarnos de la esclavitud del pecado, Señor, y darnos vida eterna para siempre. Gracias te damos, Señor. Bendito sea tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén.